Bienvenidos compañeros. En esta ocasión veremos los sistemas de entrada y salida en Unix para la materia de sistemas operativos por mí y Sánchez. ¿Qué veremos a lo largo de esta exposición? En primera, veremos qué son los sistemas de entrada y salida en general, cómo se comunican los dispositivos de entrada y salida, la estructura de un sistema de entrada y salida, los dispositivos de entrada-salida en Unix y ejemplos de uso para dispositivos de entrada y salida. Primero, ¿qué son los sistemas de entrada y salida? Bueno, parte de los sistemas de entrada y salida son los dispositivos de entrada y salida que permiten a la CPU relacionarse con el mundo exterior, ya sean como los teclados, pantallas, impresoras, discos, etc. Con estos dispositivos podemos comunicarnos entre la máquina y nosotros. Con el teclado introducimos información, con el mouse también, pero en forma de puntero. Con la pantalla y la impresora nos muestra el resultado de lo que se ha hecho. La comunicación de la CPU con un elemento externo es similar a la comunicación con la memoria. Se leen y se escriben datos. El comportamiento es distinto. Los datos no siempre están disponibles, y el dispositivo puede no estar preparado para recibirlos, por lo que los métodos son distintos que para el acceso a la memoria. ¿Cómo se comunican los dispositivos de entrada y salida? Bueno, en teoría, los dispositivos de entrada y salida se comunicarán con la CPU por buses del sistema. El CPU se conecta con el bus de control, con el bus de dirección y con el bus de datos. El bus de dirección manda datos a la memoria, se comunica con el bus de control y se comunica con el bus de datos, así como los dispositivos de entrada y salida que van al bus de control, bus de dirección y bus de datos. Los dispositivos están conectados a una pieza de hardware llamada controlador de dispositivo, a veces llamada controladora o adaptador. Por ejemplo, tenemos un dispositivo A, un dispositivo B y un dispositivo C. Cada uno se conecta con su respectivo controlador dentro del núcleo del sistema operativo. Y esto hace que se logre comunicar con las aplicaciones del usuario. O sea, lo que vemos en pantalla. Si yo muevo mi cursor, esto es a través del mouse. El mouse se comunica con su controlador y esto permite que se pueda ver en esta presentación este rastro rojo. El controlador de dispositivos admite comandos abstractos de la CPU y se encarga de transmitirlos al dispositivo. Esto libera de trabajo a la CPU, al procesador, de tareas de muy bajo nivel, como por ejemplo escribir en teclado o mover el mouse, y lo pasa a un lenguaje traducido, para que sea fácil y directo. La estructura de un sistema de entrada y salida. El controlador de dispositivo actúa de interfaz entre la CPU y el dispositivo de entrada y salida. Cada controlador puede ocuparse de uno o varios dispositivos al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos nuestra CPU aquí, que es un procesador Intel, y tenemos un controlador. Este controlador nos permite ver e interpretar comandos, el estado del dispositivo y los datos que se mandan y se envían al dispositivo, en este caso una impresora. Con esto podemos, por ejemplo en comandos, mandar la señal de que queremos hacer una limpieza de cabezales a la impresora, el estado para saber si está imprimiendo o si está recibiendo alguna información de impresora, y los datos para cuando le mandamos algún archivo para imprimir, por ejemplo. Los controladores se comunican con la CPU a través de unos registros o puertos que generalmente incluyen 1. Registros de control. Estos sirven para enviar órdenes al dispositivo. 2. Registros de estado. Para obtener información del estado del dispositivo o controlador. Disponibilidad de datos, comando anterior y un comando ya completado. Por ejemplo, lo que comentábamos de la impresora. Saber si ya terminó de imprimir algún archivo o si está imprimiendo en este momento. Registro de datos. Estos datos pueden ser de entrada y salida o bidireccionales. Así la impresora nos manda si se quedó sin tinta, por ejemplo, por medio de datos. O nosotros le podemos enviar un archivo para que lo imprima. Típicamente, estos son registros de 1 a 8 bytes de tamaño.
Algunos controladores tienen chips FIFO que permiten almacenar ráfagas de datos, llamados buffers, mientras que el host o la CPU no las puede recibir. FIFO es la abreviatura de First In, First Out, que significa el primero que entra es el primero que sale. El controlador de dispositivo se encarga de coordinar el flujo de tráfico entre la CPU o memoria y el dispositivo periférico. También se encarga de la comunicación con la CPU, que es la decodificación de comandos que vienen desde la CPU, el intercambio de datos de entrada y salida con la CPU, el reconocimiento de la dirección del dispositivo. Debe darse cuenta de que los datos que vienen por los buses van dirigidos a este dispositivo y no a otro. Como lo decíamos hace rato, el controlador funciona como un intermediario. También se encarga de la comunicación con el dispositivo, el envío de comandos, intercambio de datos y recepción de la información de estado. Por ejemplo, cuando tecleamos la tecla A, el controlador se encarga de traducirle a la CPU que tecleamos la tecla A y no fue otra. Dispositivos de entrada-salida en Unix. En Unix los dispositivos aparecen como un fichero, o sea, como un archivo, típicamente en el directorio dev. En algunos sistemas, por ejemplo en Solaris, este fichero es un enlace simbólico a donde está realmente el fichero del dispositivo. Aquí podemos ver, listamos el directorio dev en una vista detallada. Tienen asignado un inodo, donde además de indicar si es un dispositivo de bloque o de carácter, figuran dos números, Major Number y Minor Number, que indican el controlador de dispositivo que es utilizado para acceder a él y qué unidad es dentro de los dispositivos manejados por dicho controlador. Son estos números que vemos aquí en la lista detallada cuando listamos los dispositivos que hay en dev. El primero indica qué controlador está manejando el dispositivo y el segundo indica qué dispositivo es dentro de todos los dispositivos que controla este controlador. Para acceder a los dispositivos se pueden utilizar las mismas llamadas que para el acceso a los ficheros, como Open, Read and Write, siempre que el proceso que lo haga tenga los privilegios adecuados. Así como lo hacemos, por ejemplo, para un archivo txt, podríamos utilizar fopen, fdopen, fread, fwrite, fscan, fprint y funcionarían de distinta manera respecto al dispositivo al que se le esté aplicando. Esto lo veremos un poco más adelante. También se pueden acceder a las características y demás funcionalidades de los dispositivos mediante la llamada IOCTL, que significa Input-Output Control. Ahora veremos ejemplos. Ejemplos de uso para dispositivos de entrada y salida. Como decíamos al principio, Unix modela a los dispositivos de entrada y salida como si fueran archivos o ficheros. De esta forma, las mismas operaciones utilizadas para acceder a un archivo se utilizan sobre los dispositivos, los comandos de Open, Read and Write. Entonces, imprimir implica escribir sobre la impresora. Mostrar un carácter o un texto en la pantalla implica escribir sobre ella. Para escuchar música, tengo que escribir sobre mi dispositivo de audio. Análogamente, hago operaciones de lectura del teclado y del mouse. Aquí, como vemos, la impresora es un dispositivo de salida, la pantalla también, y los dispositivos de audio también. El teclado y el mouse son dispositivos de entrada. Estos archivos dispositivos, por razones organizativas, están en el directorio dev. Por ejemplo, si ingreso al sistema como usuario root y coloco el comando ls-l y el directorio dev tti1, nos mostrará esta salida. La C me indica que es un dispositivo por caracteres. Luego vienen los permisos que tiene el archivo, que son estos de aquí. Y como yo soy el propietario, tengo los permisos de escritura y de lectura. Luego viene el nombre de usuario, viene el tipo de dispositivo
y los major number and minor number. El mayor es el genérico y el menor el específico. Es decir, 4, es decir, 4 significa que el controlador numerado como 4 está manejando esto. Y 1 significa que es el dispositivo 1 que está manejando este controlador, que es en este caso la terminal o la consola. Si ejecutamos ls-l en el directorio devtti2 y devtti3, vamos a ver que el número mayor es el mismo, pero cambia el menor. Como dijimos hace rato, aquí tenemos que es un dispositivo por caracteres, tenemos nuestros permisos de lectura y escritura, tenemos el nombre del usuario propietario de esto, el tipo de dispositivo, que es un TTI o consola, el número del controlador que los está controlando y el dispositivo específico dentro del controlador. Por eso aquí el 4 no cambia, sigue siendo el mismo controlador número 4, controla a los TTI. Si tenemos una placa de audio, un archivo de tipo AU o WAV, podemos hacer CAT, nuestro archivo de audio, hacia el dispositivo de audio. Y esto reproducirá nuestro audio. El archivo dispositivo especial devnull puede ser utilizado como un agujero negro, de tal forma que todo lo que escribamos o copiamos a él se pierde sin remedio. Es como si echáramos a la papelera de Windows y vaciáramos simultáneamente. Es como tal un agujero negro. La información que entra ahí eh, simplemente se pierde porque no se escribe sobre ningún dispositivo. Y aquí hay un ejemplo. Creamos un archivo que se va a llamar file.txt. Listamos el directorio actual donde tenemos estos dos archivos. Y aquí está el que acabamos de crear, que es file.txt. Ahora, movemos con permisos de superusuario el file.txt hacia el directorio devnull, que es del que estábamos hablando. Ahora listamos y ya no hay nada. Ya no existe el archivo file.txt. Ahora, intentaremos movernos hacia el directorio para ver si se encuentra ahí. Cambiemos de directorio hacia devnull. Pero aquí nos tira un error. ¿Por qué? Porque devnull no es un directorio. Por lo tanto no existe. Y como no existe, el archivo que acabamos de crear se perdió para siempre. Análogamente esto con Windows, es como si hacemos clic en el botón derecho de la papelera y seleccionamos propiedades. Podemos seleccionar la opción de no mover archivos a la papelera. Esto los elimina directamente. Esto sería igual que hacer esto de copiar archivos hacia devnull. Análogamente tenemos un dispositivo llamado devzero, que es un repositorio de ceros o mejor dicho de bytes nulos, que pueden ser útiles para generar rápidamente un archivo del tamaño que se desee y cuyo contenido no importe demasiado. Por ejemplo, dd, que es Dataset Definition, bs, count, input file, out file. El comando dd convierte y copia un archivo. La opción bs le indica cuántos bytes debe leer y escribir. La opción count le indica cuántos bloques debe copiar. La opción input file le indica el archivo de entrada, en vez de standard input. La opción de output file es el archivo de salida, en vez de standard output. Podemos utilizar este programa, por ejemplo, para obtener el sector de arranque de un disquete o un disco duro. Con el primer comando será el boot de un disquete, poniendo dd input file, el dispositivo fd0, que hace referencia al disquete, output file, que será un archivo llamado bootfd, y a una velocidad de lectura y escritura de 512 bytes. Para el disco duro será dd input file, el dispositivo HDA, output file será un archivo llamado boot hard disk
a una velocidad de lectura y escritura de 512 con un bloque. Y podemos analizar estos archivos que salieron aquí con el depurador, que es el GBD de Linux. Y bueno, estas son las referencias de donde salió la mayoría de esto. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.